Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Susurros Podcast. La noche de hoy, porque estamos de nuevo grabando tardecito. ¿Por qué? Porque hoy vamos a contar historias de terror. ¿Todo bien, Mae? Bienvenido. Muchas gracias, mae. Y sí, exacto, mae. Hoy nos toca grabar de nuevo de noche para asustarnos un poquitico más cuando vamos para la choza. Bueno, yo. Sí. Bueno, no crea, aquí pueden pasar cosas también, ya lo hemos dicho todo el tiempo, Aquí ¿verdad? pasan cosas raras. Sí. Sí, gente, de verdad, muchas gracias a todos los que siempre ven y escuchan nuestro podcast, nuestros episodios. Como probablemente ya vieron ahí en el título, hoy tenemos un episodio de historias. ¿Qué pasó? Solo toca el volumen, porfa, ahí a los audífonos. A su retorno. Sí, es Ok, que no listo. escucho ahí. Listo. Ahí está mejor. Sí. Bueno, jefe. Hoy vamos a contar historias porque yo creo que desde que empezamos la segunda temporada, mae, o sea, sí hemos contado historias en los episodios, pero o sea, no nos hemos sentado como hicimos en la primera temporada a agarrar historias de seguidores, de todas las que nos han enviado y contarlas, que es una de las cosas que más nos gustaba hacer o nos gustó hacer en la primera temporada. Y les contamos, como hemos dicho ya, creo que en redes sociales más que todo, o sea, todavía tenemos correos desde el del 2024 que no hemos podido leer. Sí, es que ha estado movido, ma, y lo que se viene va a estar más movido. Entonces, por ahí queremos sacar un poquitito de todas esas historias que ustedes nos han tenido la confianza de contarnos, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, bueno, ahí seleccionamos algunas de las que teníamos un poco más viejas, atrasadas, y vamos a contarles esas historias. Exacto. El día de hoy. Y ojalá que, ¿verdad?, sigan enviándonos historias nuevas, aunque sea, vean, que sea con un poco de retraso, pero ahí van saliendo. Sí, pero ahí las vamos a ir contando poco a poco, man. Exacto, buenísimo. Entonces, bueno, como siempre decimos con los episodios de historias, estos episodios, ¿verdad?, con la lucecita apagada, tal vez, ojalá que con audifonitos se disfrutan un poquito más. Exacto, man. ¿Qué? Empiezo yo con una de las historias. Man, nada más antes de empezar, hoy las historias en realidad están bastante variadas, ¿verdad? Van desde duendes hasta cosas demoníacas, man. Entonces, para que lo disfruten bastante, de verdad, ahí le pongan bastante atención a cada una de las historias. Y antes de empezar, man, quisiera recordarles a todos que nos sigan en nuestras redes sociales como Susurros Podcast R y que nos sigan en YouTube, porque hemos estado viendo que mucha gente ve los episodios y eso está genial, pero hay gente que todavía no nos sigue. Entonces, para que le den ahí al botoncito de seguir, que eso nos ayuda un pichazo, de verdad. Suscribirse. Sí, de suscribirse. Seguir en Instagram. Sí, exacto. Les agradecemos un montón. Y sí, las historias están variadas. Y ojo, la dinámica, de nuevo, les explicamos un poco cómo hacemos. Dentro de todas las que llegan, nosotros vamos agarrando y no las vemos. O sea, yo no sé qué va a contarme Walding y Walding no sabe qué le voy a contar yo. Entonces nos vamos a sorprender mutuamente. Exacto. Sí, porque nosotros vamos leyendo, tenemos por supuesto organizado todo el material que ustedes nos van enviando, pero vamos agarrando, ¿verdad?, ahí entre los dos cosillas y el otro no sabe. Entonces eso es interesante también. Sí, claro. Empiezo. ¿Ya usted o...? Si quiere darle usted, empiece usted. Ok, buenísimo. Entonces voy a contarles la primera historia de la noche de hoy. Esta historia es una de las que nos llegó vía email justamente. Y nos la envía nuestra amiga, dice Angélica Benavides. Ella nos cuenta que hace alrededor unos 20 años, cuando estaba haciendo su práctica universitaria, trabajó en el OIJ de San Carlos, que normalmente salía con los investigadores y otras veces pues se quedaba en la oficina. Que siempre ha sido muy como de sentir la energía en el ambiente, en el lugar, y que no le da miedo, ¿verdad?, cuando siente ciertas cosas que tal vez uno debería sentir, que siempre ha sido como de, ¿verdad?, de esto. Dice que de las mujeres que trabajaban en la oficina, que solo eran 6 mujeres, las 3 secretarias no les gustaba ir al sótano porque les daba un poco de miedo, principalmente porque ahí es donde se encontraba el famoso cuarto frío, ¿verdad? Que es el cuarto, ¿verdad?, pues donde se ponen cuerpos. Las carnes, las carnes. Sí. Y que la otra, bueno, estaba en el archivo de expedientes y, en fin, que a ella no le daba tanto miedo,
¿verdad? Una era la jefa de la oficina y la otra era una investigadora y pues ella, ¿verdad? Que a ella en general no le daba miedo. Y que también nos cuenta que ahí en esa parte estaba como lo que ellos llaman el archivo con los expedientes, ¿verdad? Nos cuenta que entre las cosas que le pusieron a hacer cuando estaba en esto, ¿verdad? Haciendo esta práctica, era acomodar el archivo y que podía pasarse ella horas ahí en el lugar y que no había tenido ningún problema. Pero nos cuenta también que un día estaba en su hora de almuerzo, que ella llevó su almuerzo desde la casa, por lo que prácticamente almorzó ahí mismo, en el lugar, que esa oficina era un salón muy grande y daba a una oficina más pequeña, que había un pasadizo que también daba a otras oficinas, que eran oficinas pequeñitas, como cubículos, y que también estaba la cabina del radiooperador de ese lugar. Y había un mostrador que ya daba con el salón principal, ¿verdad? Del Poder Judicial de este lugar. Que ella estaba sola en el salón principal, ya había terminado de almorzar, por lo que se colocó como de espaldas a la puerta de la oficina y frente a una ventana como para tener un poco de claridad en la cara, porque se iba a hacer las cejas y, ¿verdad? Típico de las mujeres, ¿verdad? Que se ponen con el espejito ahí a hacerse cositas en la cara. Por lo que con el espejo en la mano, ¿verdad? Se pone a hacerse, ¿verdad? A sacarse las cejas, etcétera, y a través del espejo nos cuenta que ve un hombre de camisa blanca pasar detrás de ella por la puerta de la oficina. Entonces que ella se alerta y vuelve a ver, ¿verdad? Se da vuelta, pero no hay nadie, solo fue el reflejo. Se levanta y se va a revisar, porque en esa parte específica estaba nada más ella y el radiooperador, ya que la oficina para esa hora estaba cerrada en ese momento. Pensó que alguien se había metido, ¿verdad? Dice que fue a revisar el salón grande, no hay nadie, y empieza a caminar por este pasillo, a revisar por estas oficinas que nos contó que habían, ¿verdad? Que eran más pequeñas. Y ya que en la última estaba el radiooperador, entonces va caminando, llega y en la última justamente encontró que sí estaba él ahí, que él estaba viendo noticias, que él andaba una camisa azul. Nos cuenta que, vamos a decir Gerardo, ¿verdad? Para la historia que dice Gerardo, usted no sabe si entró alguien, ¿verdad? Y le pregunta, y que él respondió que no, que ahí en esa parte de ese lugar estaban solo ellos dos, que no había bajado nadie más. Y que ella le contó que había hace un momento visto a una persona con una camisa completamente diferente, que no podía ser él, y que él simplemente también se alarmó un poco y que se fueron a revisar. Que revisaron de nuevo por todos los lugares, me imagino que con más detalle, porque bueno, es una oficina de ¿cómo se llama? De gobierno. De gobierno y de seguridad, exacto, ¿verdad? El OIJ. Y que en la tarde, bueno, ya pasó, que en la tarde pasa otra cosa, bueno, le dice una secretaria que por favor vaya de nuevo porque necesita que le traiga un expediente. Y que ya en ese momento por primera vez ella sintió un susto. Entonces que le dijo a otra compañera, ¿verdad? Que por favor la acompañe al sótano a traer lo que le pidió la secretaria. Ella le dijo que ok. Que cuando estaban abajo, que le pregunta a esta compañera que por qué le pidió que la acompañara, si ellos saben que a ella nunca le ha dado miedo estar 10 horas ahí sola, trabajando. Que ella le cuenta lo que le pasó en el almuerzo y que ella se fue, la otra muchacha, directo donde las dos secretarias que tenían más años trabajando ahí, y les cuenta un poco la historia. Entonces la lleva justamente a donde había una foto de una persona ahí mismo en la oficina y le dice, ¿es esta persona? Y que ella le respondió que sí, que era la persona que le estaban mostrando. Entonces la compañera le explica que él era un compañero de ahí, del lugar, que era un compañero de ellos que falleció hace 6 años en un accidente de tránsito en uno de los carros de la oficina. Y que hay gente que dice que lo han visto, aparte de ahí, en la parte de abajo, también en el tercer piso de esta oficina. Donde él trabajaba, supongo.
Probablemente, no sabemos. Hasta ahí nos deja la historia angélica. Pero volvemos al punto de qué será lo que anda por ahí. ¿Realmente será el señor? De hecho, ¿Energía residual? lo hemos comentado en varios episodios. Con Melquiades lo comentamos con Isela también. Y en varios episodios hemos hablado de eso, de esa energía residual o esa impresión en el tiempo que queda de las personas cuando fallecen, que no saben que fallecieron y continúan haciendo su rutina normalmente. Sí. Que no interrumpen a los demás, pero siguen haciendo su rutina normalmente, man. Sí, exacto. Que simplemente es una repetición, pero no te va a hacer ningún daño. Sí, que ni siquiera ellos notan que hay más personas ahí. Ellos andan en lo de ellos. Su rutina, prácticamente. Sí. Y es que está rudo, man, porque digamos, primero que nada, digamos, esta muchacha nos está contando que ella trabaja en una oficina gubernamental, como ya lo dijimos, ¿verdad? Y nos dice que entró alguien a un sector en el que no sé si usted ha ido alguna vez a la OIJ por alguna denuncia o algo así. No el de San Carlos, pero el de San José. El de San José, digamos, es la misma vara, pienso yo, ¿verdad? Que son sectores en los que no se puede acceder así como así, que usted tiene que tener hasta su firma, tiene que estar puesta ahí de que usted ingresó a un lugar de estos. Entonces es todavía más impactante ver que no hay nadie ingresado en el lugar y que usted realmente está viendo esta entidad. Sí, yo justamente, como lo dije, yo pensé que por ser un lugar, ¿verdad? Que hay mucha seguridad también, ellos iban a revisar doble para ver que realmente no haya nada. Y cuando se topan que evidentemente no lo hay, me imagino que ya esto queda como esa típica leyenda de oficina, ¿verdad? Creo que acá hemos contado bastantes lugares donde son lugares de trabajo y ya se dice, se vuelve como esa leyenda del lugar, de los compañeros de trabajo, de que hay algo. Sí, en realidad, que yo creo que todos hemos breteado en un lugar que dicen, aquí asustan. Claro, Doy fe de que en los lugares que yo he trabajado sí han asustado. Sí, completamente. Entonces sí, esta es la historia que nos envía ella. Qué duro. Le agradecemos un montón. Sí, claro. Bueno, yo creo que me toca. Esta historia son unos cuantos microrelatos que nos envía una persona, Camila. Camila Zúñiga, que me llama la atención porque como estábamos diciendo, nosotros escogemos ciertas historias y la que nos guste la agarramos y yo ya agarré tal y no la agarré de tal persona, pero sin leerlas, ¿verdad? Primero. Bueno, esta historia se desarrolla en San Jerónimo de Moravia, precisamente donde yo trabajo. Entonces me llamó mucho la atención que dijera eso. Resulta que esta muchacha nos cuenta, primero que nada, como para dar un contexto del lugar, que en este lugar donde viven los abuelitos de ella no nos especifica si ella vive por ahí o si son solo los abuelitos, pero dice que en la finca donde viven estos señores, cuando el pueblo se estaba tal vez desarrollando un poquitito más, que ya había agua potable y demás, estaban enterrando los tubos para pasarlos hacia la comunidad de San Jerónimo, y en esta finca se encontraron objetos de barro de origen aborigen, ¿verdad? Entonces dice que el señor lo que hizo fue decirles a los trabajadores, porfa, agarren todo eso y entiérrenlo en otro lugar. Ok, todo bien. Pero lo que nos cuenta ella es cosas sobre duendes más que todo. Digamos, eso fue como un preámbulo para tal vez darnos una pequeña explicación de lo que hay en el lugar, ¿verdad? Como contexto. Sí, como un contexto. Bueno, esta historia dice ella que pasó hace por lo menos 25 años y le tituló El amigo Sebastián. Dice que su tía le cuenta que cuando el primo de ella en ese momento estaba pequeñito, con unos 2, 3 añitos, dice que el niño le decía que él tenía un amigo imaginario con el que jugaba todo el tiempo, con el que él se divertía, ¿verdad? Este niño se llamaba Sebastián, el amigo imaginario, ¿verdad? Se llamaba Sebastián.
Y dice que siempre jugaba con él debajo de los sillones, en las mesas, detrás de los sillones, debajo de las mesas y demás. Y dice que cuando la tía le preguntaba, el primo siempre se ponía a la defensiva y le decía que él no quería, Sebastián no quería que nadie lo viera. Entonces a ella, a la tía, se le hacía muy extraño que el niño le dijera eso, ¿verdad? Porque si era un niño normal, eh, de, no le iba a molestar que alguien lo viera. Ya ahí fue cuando ella descubrió que era un amigo imaginario, ¿verdad? Ujú. Entonces dice que ella, todo bien, lo dejó pasar. Pero que el niño, el primo de ella, un día se desapareció de la casa y no lo encontraban. Entonces dice que duraron todo un día buscando al chiquito y lo llamaban y nadie lo encontraba. Pero como después de las horas apareció solo en medio de un potrero que está en la casa, a la par de la casa de ellos. Yo no sé si usted conoce esa zona de San Jerónimo. Poquillo. La parte más alta, eso es potreros inmensos, ¿verdad? Porque ahí se cría mucho ganado para leche y demás. Ujú. Entonces dice que el niño apareció en uno de estos potreros grandísimo, en el puro centro del potrero, y nadie sabía cómo este chiquito había llegado ahí, man. Eh, Dice que el niño solo le decía, es que Sebastián me ayudó, Sebastián me trajo aquí. Pero dice que después de eso no recuerda después si la tía le contó o que pasó algo más extraño. Lo que sí recuerda es que después, mae, como tal vez el año pasado, antepasado 2023 por ahí, el papá de ella se hizo una novia. Y esta novia tenía dos niños pequeños, ¿verdad? Los abuelos dicen, los abuelos de esta niña, de esta muchacha, perdón, dicen que tal vez eso fue lo que jaló lo que se viene a continuación. Dice que todo empezó un día que esta muchacha se quedó a dormir en la casa de ella, pero con los niños. Dice que como a las 11 12 de la noche empezaron a escuchar un montón de risas de chiquitos ahí afuera de la casa de ellos, de la casa de los abuelitos. Ok. Pero, mae, si usted ve a las 11 12 de la noche, no es como prudente que anden niños en la calle. Yo creo que ya esas costumbres de que los chiquitos jugábamos hasta tarde en la calle ya se acabó, ¿verdad? Sí. Entonces dice, mae, que todos estaban en la casa de los abuelitos y escuchaban cómo iban y venían estas risas de los niños. Entonces dice que el abuelo, que tiene una ventana con vista a la calle, se ponía a ver por la ventana, abría la cortina y se ponía a ver por la ventana cada vez que escuchaba la risa de los niños, pero nunca vio nada. Entonces se acostaron todos a dormir. Dice que esto era cada vez que esta novia del papá se iba a quedar a la casa de ellos con los chiquitos, ¿verdad? Entonces dice que una vez les pasó algo muy raro, pero ya en la casa de esta señora en Guadalupe, de la señora que tenía los dos Ujú. niños. Dice que cuando ella iba saliendo, se estaba alistando, perdón, para llevar al chiquito de la guardería, salió del cuarto por un momento y cuando llegó de nuevo al cuarto ya el niño no estaba. Se había desaparecido. Entonces dice que se desesperó buscándolo mucho rato y que lo buscaban incluso con las cámaras de la vecina a ver si el chiquito había salido de la casa. Dice que después de mucho rato, de verdad, ya de estar desesperada, ya a punto de llamar a la policía y todo, porque el chiquito no aparecía, estaba el chiquito en el patio, sentadito, muerto de risa, donde ella le pregunta que qué es lo que había pasado. El niño solamente le responde, es que estaba jugando con mi amigo Jacob y él me escondió. Ok. Mae. Y el otro niño era más grande, supongo, la que tenía dos. ¿Qué habrá pasado No con él? sé. No dicen, No, pero no, no nos dice qué pasó con el otro niño, pero nos dice que el chiquitito fue el que le pasó esto con su amigo imaginario Jacob. Ahí hay una vara, mae, que yo no sé si usted sabe que a los duendes se habla mucho de que los duendes, cuando les gusta a una persona,
la energía de una persona, lo persiguen y se le pega, por así decirlo. Sí. Entonces a mí me suena muchísimo esta parte de los duendes que como que sobreprotegen al niño, no sé si será o si quieren llevárselo o esta energía les gusta tanto que quieren estar presente con ellos, que se lo llevó desde San Jerónimo de Moravia hasta Guadalupe. ¿Y será el mismo o será otro? Eso es una buena pregunta. Porque, ¿cuántas historias hemos contado ya con algún tipo de desenlace similar? Que yo creo que nos va a tocar ya hacer ese episodio de un poco más enfocado, ¿verdad? En duendes. Sí, claro. Porque hay muchas historias que nos han hecho llegar y siempre creo que implica el hecho de que un niño ve algo, ¿verdad? Que los adultos por lo general no pueden ver, que explican que es como su amiguito y que quieren llevárselos o logran llevárselos a algún lugar. Entonces sí, definitivamente vamos a tener que entrarle a ese tema porque, no sé, da bastante miedo. Yo tengo una amiga que me había contado una historia, ahorita no la recuerdo muy bien, ni la voy a contar completa, pero fue en Puriscal también, justamente lo mismo. Pero tiene una particularidad esta historia, tal vez luego la reviso o le pido a ella que me la cuente de nuevo bien, que es que había un grupo de niños, en lo que yo recuerdo, y que ellos vieron como a uno de sus amiguitos, que no preciso el nombre en este momento, como que lo estaban arrastrando al monte, y fue que lo escucharon, si no me equivoco, como parte de la historia, como gritando o algo, y que lograron ver como que lo estaban arrastrando al monte. Entonces ahí fue cuando llegaron como digamos al rescate, ¿verdad? Sí. Y lo persiguieron y como que algo lo soltó y simplemente lograron que se fuera con ellos de vuelta. Asustadísimo, por supuesto. Entonces, sí, pero eso es como es que es distinta porque el mae no era el amigo de estos chiquitos, sino como que nada más se lo llevaron y ya. Mae, es como, yo creo que yo le había contado por aquí la historia de una hermana o una tía de mi abuela, no recuerdo la verdad si era algo así. Pero resulta que esta señora también, cuando era niña, en la Palma de Acosta, que las personas que conocen ese lugar saben que es un pueblito, imagínense ese pueblo hace unos 80 años, todavía más pueblito, que tal vez más de 80 años, tal vez unos 100 años, digamos. Esta señora contaba que ella una vez se consiguió amigos imaginarios, ¿verdad? Que eran un montón de chiquitos que la llevaron a dar una vuelta por el campo, por el bosquecito que había, y la encontraron en una cueva con orines de caballo servidos en jícaras. No sé si saben lo que es una jícara, que es este envase que se hacía antes, a partir de la jícara, valga la redundancia, seca, y boñigas de caballo acomodadas en una pilita. Ahí se la encontraron a ella después como de 2 días de estar perdida. Sí, como si fuera como una casa, como un lugarcito de alguien. Lo que ella decía y lo que mi mamá todavía me cuenta es que ella decía que ella se había ido a una fiesta. Ok. Entonces, imagínense, le estaban dando de comer eso y de tomar orines de caballo y ella ni siquiera se estaba dando cuenta, man. Sí. Bueno, está rudilla esa historia. A mí eso nunca me pasó. No, man. No. Y bueno, yo vivía más ciudad en ese momento. Yo lo que me acuerdo eran los cuentos en la escuela de que el lote que había detrás de la escuela, que supuestamente habían duendes, porque eso sí doy fe de eso. Nosotros cuando se nos iba la bola en ese lugar, corríamos y era una bajadita de puras matas de café. Entonces a veces estaba uno juntando la bola y se escuchaba como que algo venía así, corriendo, muy rápido. Se volvía a ver y no había nada. Sí. O se veían las matillas de café donde se movían. Entonces era una vara vacilona que tal vez uno como niño no lo tomaba en serio y nada más era como el juego de que en la montañita hay duendes y no hay que ir ahí. Sí. O hay que ir a recoger la bola antes de que lleguen. Sí, también. Qué juegos, madre. Pero bueno, continuemos con alguna de las otras historias. Dele. Voy a contar una yo. Las historias que yo traigo hoy van enfocadas casi todas como a lugares. Y sería bueno si alguna persona de la que nos ve ha tenido experiencias
o conoce a alguien que haya tenido experiencias en lugares que voy a ir mencionando, que nos escriba y que nos ponga en los comentarios. Dale. La otra historia que les voy a contar nos la envía un seguidor vía email y su nombre es Nelson. Y muchas gracias a Nelson. Esta historia no es de él propiamente, nos dice, pero se la contó una persona, un amigo muy, muy, muy cercano. Y que trabajaba en un restaurante de comida rápida en el famoso mall del Real Cariari. Que yo creo que algo hemos hablado. Sí, yo creo que sí, man. Un poquillo, pero... Y yo tengo compas también, porque por toda esa zona, ¿verdad? Hay mucha zona franca y oficinas y demás, que hablan de que ahí, ¿verdad? Se sentía feillo cuando uno iba a comprar o a hacer cosas. Sí. Entonces, bueno, la historia está ambientada ahí. En el Mall Cariari nos dice que pasó aproximadamente hace unos 6 años. ¿Okay? Entonces, para empezar, bueno, primero que nada, nos cuenta que veces anteriores le pasaron cosas extrañas en este mall, ¿verdad? En el Mall Real Cariari, pero que esta particularmente que nos va a contar o que nos contó que le llegó a suceder en ese momento es pues la más dura o lo que él considera lo peor de todo lo que le ha pasado. Y que bueno, todo comienza cuando esta persona se tuvo que quedar más tarde trabajando porque le iban a hacer como un tipo de mantenimiento a la campana del restaurante. Pero que cuando estaban en eso, pues terminaron más temprano de lo normal de hacerlo. ¿Okay? Pero que de igual manera se tuvo que quedar porque aunque hayan terminado temprano, él ya no tenía cómo irse a la casa. Entonces que para aprovechar el rato, pues se puso a adelantar un poco de las cosas que tenía que hacer, adelantar un poco la producción del día siguiente. Y se puso a cortar cosas, a cortar el pollo, a organizar un poco cocina, etc. Que cuando estaba en eso, él escucha de repente como en la parte de atrás, en la cámara de refrigeración, se empiezan a escuchar golpes, pero son golpes que provienen desde adentro de la cámara de refrigeración. No sé si has entrado alguna vez a algún tipo de restaurante, sí. Son cámaras muy grandes, ¿verdad? Sí, donde se almacena todo lo que es frío, ¿verdad? Y congelados y todo este tipo de cosas. Eran golpes que se escuchaban desde dentro de la cámara y él estaba completamente solo. Que además de eso, la oficina de este restaurante, que estaba en la planta superior, él veía desde abajo como había una luz que se encendía y se apagaba cuando esto empezó a suceder. ¿Okay? Que a pesar de todo eso, pues él no quería hacerle mucho caso a lo que sea que lo estaba molestando, hasta que llegó el momento que ya no aguantó más y que muy cerca de donde él estaba, como que algo botó, o él lo explica como que hubieran pateado una caja que tenía al lado, ya cerca de él, donde habían aguacates y cosas, verduras, me imagino, etcétera, y que todo se cayó. Fue muy muy fuerte. Que en ese momento pues dijo, me voy, ¿verdad? Y decidió salir del restaurante. Para ese momento nos hace la aclaración de que ya podían ser aproximadamente las 3 de la mañana. Entonces que él agarró su teléfono, las llaves y salió al pasillo. Que para salir había que pasar como por un pequeñito túnel angosto y oscuro para llegar a donde estaba ya la parte de las mesas del food court, que esa es la parte más amplia de donde están todos estos restaurantes. Que ese pasillo, cuando él estaba caminando por ahí, él sentía como si fuera extenso, sí, como si hubiera sido eterno para llegar hasta ahí, aparte de que le tiene miedo a la oscuridad. Entonces que él pasó, sentía que se le hacía larguísimo y de pronto empezó a sentir como que algo venía caminando detrás de él. Que cuando él dice caminando, prácticamente nos dice que pegándole a la espalda, que hasta podía sentir algún tipo de respiración en la oreja, como que le jalaban la camisa y como un calor, como cuando uno tiene a alguien, ¿verdad?, cerquita así en la espalda. Que cuando por fin llegó a la puerta,
El, del miedo y todo, no la podía ni abrir, no podía hablar, no se volvió para ver nada, pero que estaba completamente paralizado y no podía salir hasta que vio un guarda de seguridad que pasó desde afuera y que como pudo sacó fuerzas para pegarle un grito. Le gritó, lo llamó con la voz quebrada y dijo que por favor le abriera la puerta, que el señor le abrió, él le contó lo que le pasaba, ¿verdad? Asustadísimo, casi ni podía ni hablar. El guarda cerró y mejor decidieron no volver a entrar ahí. Entonces esta es la historia que nos envía Nelson sobre ese restaurante en el Real Cariari. Pucha, mae, es que estos lugares se habla mucho también de esas energías que quedan impregnadas, ¿verdad? Mae, de todos los que hemos ido a un centro comercial, que yo creo que la mayoría de personas ha ido, mae, se da cuenta que usted ahí ve de todo y usted no conoce a nadie. Usted no sabe a Sí. qué se dedican las personas. Y digamos, en mi caso particular, yo sí he escuchado más historias del Cariari. Sí, De hecho, ahí, si no me equivoco, antes de que lo hicieran como una zona más corporativa, creo que es, porque ujú, ahora lo que hay son empresas, ya creo que no es mall como tal. La parte de abajo, si no me equivoco, ahí es donde estaban como un carrusel, ¿verdad? Y creo que cositas sí. así. Era, para mí, era como, Ujú. yo lo Usted veía como viejo, nunca, como tétrico. nunca entró al cine de ese lugar. No, el cine no. Mae, el cine era horrible, era un No, lugar horrible. Y no me refiero a feo de estética y demás, sino que se sentía pesadísimo, se sentía feo, mae. sí. Sí, no, no. A mí ese lugar nunca me dio como una espina ahí, Como buena, no. como sí, como de buena. Sí. Exacto, y aparte que hay más historias por ahí. Si alguna otra persona, ¿verdad? Antes de que cambiara un poco, tiene más historias del Mall Real Cariari, nos puede contar en comentarios o nos las puede hacer llegar. Sí, por favor. Bueno, mae, yo la historia siguiente, mientras la estaba leyendo, me dejó un toque helado, la verdad. Por dos razones. Ahorita les voy a contar la segunda razón. Y la primera la van a ir notando en la historia, ¿verdad? Esta historia nos la comparte Diana Calderón. Nos dice que esta historia no le tocó a ella vivirla propiamente en propia piel, sino que le tocó vivirla por teléfono. Dice que su hija hace unos años, cuando cumplió 19 años, empezó a trabajar en la zona de Cartago y que había un bus, que ella tomaba un bus a las 10:30 de la noche cuando salía a trabajar, que la iba a dejar a 100 metros de su casa, del apartamento donde ella estaba viviendo, pero que esa noche me tuvo un percance y se retrasó, entonces no pudo tomar ese bus y era el último. Entonces Ujú. le tocó tomar otro que la dejaba a 800 metros de su casa. Le iba a tocar caminar, ¿verdad? Dice que cuando ella iba, la llamó. Cuando su hija iba caminando, la llamó porque precisamente le daba miedo. Entonces, para sentirse acompañada y demás, acompañada, perdón, ella la llamó. Dice que estaban hablando normalmente después de que su hija se bajó del bus. Y en un momento dice que su hija se empezó a poner un toque nerviosa. Y le dijo, mami, es que no puedo pasar. Hay un perro blanco y un perro negro muy grandes aquí que me están ladrando. Y entonces dice que ella le dijo, qué raro, pero no puede como darle la vuelta. Y dice que la hija intentó cambiarse de acera y donde se iba a cambiar de acera, uno de los perros se puso frente a ella y empezó a ladrarle. Pero dice que le ladraba muy fuerte, que ella escuchaba por el teléfono que le estaba ladrando muy fuerte. Después dice que ella intentó avanzar un poco y los perros retrocedieron un poquito, pero que en ese momento el perro negro se pone a ladrar como desesperado hacia el corredor de una casa. Dice que ladraba y ladraba muy fuerte y el perro blanco se sentó y solo la veía fijamente y que tenía los ojos completamente negros. Entonces la muchacha se asustó demasiado. Dice la mamá que ella desde el otro lado del teléfono empezó a sentir como una incomodidad, un miedo muy inexplicable y que se le empezó a acelerar el corazón muchísimo. Y sentía que su hija no estaba bien, que algo malo estaba pasando, ¿verdad? Entonces dice que ella le dijo, camine muy rápido y no vuelva a ver atrás. Y empezó a rezar. Se lo repitió varias veces, pero la hija dice que en un momento
donde estaba pasando enfrente de esta casa ya se congeló y no sabía por qué. Entonces dice que el perro blanco igual solo la veía y el perro negro seguía ladre y ladre y ladre y ladre. Dice que donde ella volvió a ver hacia el corredor había una niña pequeña a esa hora, como a las 10:40 digamos de la noche, que estaba jugando sola en el corredor de una casa. Dice que esta muchacha siempre había tenido una afinidad por los niños. Dice que al principio fue un tono de voz de sorpresa, de que como una chiquita va a estar ahí. Entonces dice que ella le habló con ternura y le dijo, ¿qué está haciendo ahí? Y dice que ella, cuando escuchó a su hija diciéndole eso, ella sintió un escalofrío que le subió desde la punta de los pies hasta la cabeza. Y que fue una vara muy, muy extraña. Entonces ella pensaba que eso no era normal. O bueno, Entonces ella le decía a la muchacha, no vuelva a ver, camine, no vuelva a ver, camine. Pero que ella en ese momento donde le habló a la chiquita se quedó paralizada completamente. Entonces dice que ella lo que hizo fue empezar a rezar y rezar y rezar. Y mientras iba rezando, iba viendo la escena de lo que estaba pasando su hija en ese momento, como si ella estuviese al lado de ella, viendo todo. Dice que ella veía a la chiquita, pero no con ojos humanos. Y que ella sentía que su mandíbula se movía, pero no sabía por qué. Entonces cuando volvió a ver hacia su hija, volvió a ver otra vez a la niña, se dio cuenta que ella estaba viendo las cosas como desde el perro, como desde el perro que estaba ladrando. desde el negro. Ella no se lo explica, dice que ella no se explica cómo eso era posible, pero que ella estaba sintiendo, teniendo esa sensación. Fue muy, muy raro. Dice que fue algo muy, muy extraño. Y que entonces la niña que estaba jugando en el corredor empezó a llamar a su hija por su nombre. Dice que le decía no solamente el nombre, sino como ellos le dicen normalmente a esta muchacha. Dice que le decía Sophie, Sophie, con una voz dulce pero siniestra, como un tono burlón. Entonces dice que ella empezó a gritarle a su hija, camine, no se quede ahí, camine, por favor camine. Y que en ese momento su hija lo único que pudo decirle, mami, sonríe muy feo, tiene los ojos completamente negros y huecos, me está llamando. Entonces dice que ella seguía rezando y rezando y rezando y mientras rezaba le gritaba, no la vea, no la vea, pero que ella estaba congelada completamente. Dice que entonces en ese momento, cuando ella estaba diciéndole esto, el perro negro se apartó un toque de la casa y siguió ladrando, pero el otro perro se acercó a ella y la empujó hacia adelante. Entonces ella en ese momento reaccionó y corrió. Cuando llegó al apartamento dice que lloraba y lloraba y lloraba diciendo que sentía que alguien la estaba observando desde la ventana, que la mamá estaba lejos y no la podía acompañar. Pero ella al otro día de inmediato, digamos, se fue de ese lugar y regresó a la casa de la mamá. Dice que en los días posteriores la hija estaba muy muy nerviosa y que lloraba muchísimo y que tuvo que recibir muchas oraciones de varios grupos religiosos para poder tranquilizarse. Dice que cuando la hija le explicó con más detalle lo que había visto, ella y su hija coincidieron en varias cosas. Dice que ella no le había mencionado en el momento, quizás por el miedo, este tipo de cosas que ellas dos habían coincidido, que ambas habían visto lo mismo, perdón, una niña de 7, 8 años, pelo negro, lacio, una blusa con un dibujo en el centro y que jugaba con una pelotita. Y dice que lo más aterrador para las dos era acordarse de esa amplia sonrisa que tenía la niña, que era una risa muy macabra, y que los ojos negros y vacíos parecían consumir todo lo que había alrededor de ellas.
Dice que todo detrás de la chiquita era como un fondo oscuro que no le permitía ver más que la niña jugando en el corredor. Entonces dice que después investigaron un poco sobre la casa y según los vecinos, en algún momento esta casa fue un hogar para niños huérfanos, pero que estaba abandonado hacía muchísimo tiempo. Dice que la mayoría de propiedades alrededor de esa casa siempre han estado abandonadas. Después de que se fue esta gente del orfanato que ve ahí, estuvo abandonado. Y dice que curiosamente el año pasado algunas de las casas fueron alquiladas nuevamente y que durante el día todavía se ven niños jugando afuera, pero que ellas dos nunca van a poder olvidar esa noche y esa risa escalofriante. Mae, esa historia sí está dura. Horrible, Sí, horrible, mae. Mae, le agradezco mucho a Diana Calderón por habernos enviado sí. su historia, mae, la historia de su hija. Y le voy a decir ahora por qué me dio miedo. Primero, porque eso era un demonio, mae. Eso yo no tengo dudas, no tengo pruebas ni tampoco dudas de que era un demonio. Y la segunda razón es por una historia pequeñita que le voy a contar ahorita. Ok. Resulta, mae, que hace unos cuantos años mi hermana estaba estudiando, no recuerdo si era en la UIA o en la UNED en ese momento, no recuerdo. La cosa en la UNED porque ella venía de Sabanilla. Ujú. Entonces andaba en una tutoría después del trabajo. La cosa es que ella viene en el bus y mi mamá, yo me acuerdo mae, que mi mamá empezó como a inquietarse, como a tener una incomodidad. ¿Qué le pasará a Joey? Porque así le dice mi mamá, mi hermana se llama Nancy Joana y ella solo Joey le dice. Ok. ¿Qué le pasará a Joey? Qué raro. Joey no me ha llamado, no me ha mandado mensajes, cuando eso era mensaje normal de texto. Y resulta que el ratito, como tal vez unos 10 minutos después, llama a mi hermana, a mi mamá, y le dice, mami, voy aquí en un taxi para la parada. Es que en el bus, ahí por la One, en la California, no sé si recuerda dónde estaba la One, que eran unas gradas así grandotas, ahí paraba el bus de San Pedro y de Sabanilla, y dice que se subió un mae, que era un bicho feo, mae, que como que se le veía en la cara las intenciones feas. Y empezó a verla y a observarla mucho, y como que el mae, no sé, no recuerdo si fue que le dijo algo y ella se asustó mucho, entonces pensó, este mae cuando yo llegue a San José o me va a asaltar o me van a secuestrar o me van a hacer algo. Entonces dice que ella pensó, en la próxima parada me bajo corriendo, ahí hay taxis, agarro un taxi y me voy para la parada de Acosta. Donde ella se bajó del bus, el mae venía detrás de ella bajándose del bus también, pero como vio que ella se subió en un taxi, el mae solo se quedó parado como con cara de enojado, pero con esa cara de maldad. Sí. Pero lo que a mí me impacta y relaciono con esta historia es como ese sentimiento de las mamás de poder llegar a sentir incluso cuando sus hijos están en peligro, mae. Completamente. Sí. Ma, esa historia también es muy parecida a la que habíamos contado hace poco, donde pasaba algo similar, ¿verdad? De una señora, creo que era, o una muchacha que iba con su hijo que tiene un accidente, Ujú. que creo que nos contó, dice que como que esa persona se le apareció al esposo, ¿verdad? Como algún tipo de aviso, como, ¿verdad? Y después los encontraron y demás. Sí, sí. Es completamente, creo que lo mismo, ¿verdad? Hay como algo que conecta. Como, no sé si será como que avisa el sentido tal vez de uno mismo, emana esa señal, no sé ni cómo llamarla, Sí. mae, es que es algo muy extraño, la verdad. Pero en el caso de esta historia, lo raro, mae, digamos, obviamente lo de la niña y todo eso está muy extraño, pero lo más raro es esta parte donde la mamá pudo ver las mismas imágenes que estaba viendo su hija, pero de un Prácticamente. ángulo diferente. No, y que prácticamente ella, ¿qué podríamos decir? Que pudo haber hecho algún tipo como de visión remota a través del Sí, perro. sí, algo así, mae. Es Porque- que es algo así, porque ella dice que la visión no era la de ella. Exacto. Si yo tengo un perro negro y un perro blanco, me tengo que sentir protegido, ma. Tiene que sentirse protegido o darle más miedo. Sí, no lo sé. Y un gato negro también, ma. Sí. No, pero eso es para hacer brujería. Sí. Ma, sí, esa historia está bien dura, la Sí, verdad. claro, mae, Y bien demasiado. interesante. Ahí se le puede seguir escarbando un montón y da mucho miedo, la verdad.
Sí, completamente. demasiado miedo. Al final, bueno, yo te iba a preguntar, ¿verdad? Por un poco el contexto del lugar, que por qué estaba tan vacío, dónde estaba pasado esto, pero donde había pasado esto, pero Ujú. ya me respondiste que Sí, que fue como que dejaron todo el lugar. como que fueron dejando ahí. Sí, Pero mae, sí, de verdad, muchas gracias a la persona que nos envió esa sí, claro, historia, mae. que está bien interesante. Mae, voy a contar yo un par de cositas. Esto no es como una historia como tal, pero ponerme mis ojos. Eh, me enviaron y a través de esto fue, creo que fue de las redes sociales, eh, no sé si fue TikTok o algo, o Insta, algo relacionado a un colegio y una historia que posteriormente ya nos enviaron un poquito más concreta relacionado a este lugar. Estuve investigando un poco la historia, lastimosamente, para ser franco, no pude encontrar mucho, como esta primera historia que nos da pie a lo que pasa en este colegio como tal. Eh, yo traté como de corroborar un poco, tal vez voy a buscar un poquito más de información respecto a lo que pasó, a ver si hay algo. Hasta este momento no, hago ese disclaimer, pero aún así la historia me parece muy interesante y igual se las voy a contar. Lo que sucede porque son vivencias y cosas que le pasan a personas en el Liceo de Santana. Que volvemos a Otro los liceos. colegio, mae. Otro Exacto. colegio. Ese creo que no lo teníamos en la lista. No, mae. No. Entonces, bueno, esto nos lo envía Jorge. ¿Verdad? Muchas gracias, Jorge Sancho, por enviarnos la información. Como dije, voy a investigar un poquito más. Y lo que él nos dice es que en el Liceo de Santana se conoce, ¿verdad? Como una leyenda urbana dentro de la gente de ahí. El caso de doña Andrea. Así es como le dicen. Y que el contexto de lo que pasa, porque dicen que el lugar está, asustan, ¿verdad? Entonces, si hay gente que estudió ahí, o todavía estudia ahí, o que trabaja ahí, nos puede decir, le agradecemos un montón. ¿Qué es lo que nos dice en cuanto al contexto? Aparentemente, la parte histórica, que esto es lo que no he podido corroborar completamente, el Liceo de Santana, ¿verdad? Se encuentra ubicado en lo que fue un tipo de quinta cafetalera, la cual era de una familia Jiménez, aparentemente. Él nos pone que él tampoco pudo corroborar mucho el dato, pero esa es como la información que se tiene al menos ahí. Pero que por razones que no conocen, esa quinta fue cedida a el Ministerio de Seguridad Pública para que se crearan instalaciones eh, de la primera Escuela Nacional de Policías, que aparentemente se fundó en 1963. ¿Okay? Que en ese lapso de tiempo, en donde la quinta pasa a otras manos, ocurre en ese lugar un suicidio por ahorcamiento por parte de una mujer que se llamaba Andrea Jiménez. ¿Okay? Que posteriormente, bueno, ya en el 72 esas instalaciones pues pasan a manos del MEP y que se funda pues ya el liceo. De nuevo, cuanto a fechas y eso, estuve tratando de corroborar, ¿verdad? Para no contar algo que no tenga validez a nivel histórico realmente con lo que nos cuentan. No todo lo logré encontrar, ahí luego les daré más información. A ver, porque está bien interesante. Claro. ¿Qué es lo que nos dice que le ha pasado a él, a la persona que nos envía la historia? Que han sido ciertas experiencias fuera de lo normal, que él no tiene como una historia grande, ¿verdad? Larga, pero sí nos cuenta que, por ejemplo, en una situación le ocurrió que él está en un aula y que ha visto como que le mueven los pupitres. Que, por ejemplo, eso le ocurrió en el 2019. Dice que él se encontraba solo en el aula 29 y nos pone el número, revisando exámenes como a las 3 y pico de la tarde, 3 y media de la tarde, y que él vio cómo se movió un pupitre al frente de él, colocándolo en otra posición. Pero que bueno, por jugar de vivo y valiente, como dice uno, como que le dijo a esa entidad, ¿verdad? Como estoy ocupado ahorita, no moleste. Y que en eso el pupitre ve cómo se movió en otra posición, o sea, como que se volvió a mover a la posición
como original y se volvió como que se volvió a dar vuelta, por así decirlo. Y verdad que en ese momento pues él simplemente decidió levantarse y se fue. Sí, y ahí la sintió. Sí. Luego nos cuenta que en otra ocasión a él lo asustó una sombra que era oscurísima, nos pone una sombra bien negra, así es como nos pone, ¿verdad? Creo que esa expresión aquí la hemos utilizado mucho, ¿verdad? Sí, que es como un negro más oscuro que la oscuridad, ¿verdad? Uno no tiene cómo explicarlo. Que sale de un aula, él ve que sale esa sombra completamente oscura que deambula unos metros en el pasillo y que se mete a otra aula. Él nos pone que esto fue en el 2020, cuando él estaba recogiendo algunas cosas, guías de trabajo de los estudiantes en plena pandemia y demás, entonces estaba vacío, no tiene ningún sentido, y que eso sí pues lo asustó bastante. También nos cuenta como en otra ocasión él ve como cosas que se caen, se cae un borrador de la pizarra, ¿verdad? Se cae en una mesa y vuela varios metros. Completamente extraño, como si alguien lo hubiera tirado completamente, o sea, con una fuerza que no tiene sentido. Y por último, a principios de el año pasado, dice que estando solo en un aula en la tarde, escuchó perfectamente cómo lo llamaron. Eso también es un fenómeno bastante común, ¿ok? Pero que él al salir nadie estaba, y que cuando volvió a entrar al aula de nuevo, vuelve a escuchar que lo llama una voz femenina. Que lo curioso es que no lo llamaron por el nombre, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad? Jorge, sino que lo llamó por como todo mundo lo llama en el lugar, que a él le dicen su apellido porque tiene un apellido bastante particular, el segundo apellido. Entonces que fue completamente extraño. Pues al menos esas son las experiencias que él ha tenido. Y bueno, ahí en ese colegio. Y ahí nos enumera un montón de cosas más de compañeros y gente ahí que han visto ciertas cosas. Es una lista un poco extraña. Nos hizo, o sea, todas las cosas que menciona, nos hizo una lista bastante larga. Entonces no voy a mencionar todas, pero hay unas que me llamaron la atención. Por ejemplo, hay gente que ha dicho que en ocasiones ven una silueta de una mujer, pero sin pies, que de nuevo eso es bastante usual también dentro de lo que hemos hablado, a lo largo siempre como del aula 15, nos pone que esa es una de las aulas que nos pone que está en el pabellón, es la del final, ¿verdad? El pabellón más largo de todos, y que piensan que ese es el espíritu de esta muchacha que se ahorcó en ese lugar. Es que yo no sé qué pasa en las instituciones, ¿verdad? Que todas yo creo que tienen una leyenda por ahí. En el colegio que yo estudié, y no sé si está la prueba ahorita. Si está, la voy a pedir. Resulta que hace unos años llegó una prima contándonos que se tomó una foto con los compañeros de ella. Y en medio, y esto es lo más raro, en medio de ellas, saliendo de la pared, había un muchacho. Pero con una camisa como color cremita, el maecillo pelo corto, bien peinadito y la vara. Pero este muchacho no existía. Llegaron y me contaron a mí esa historia porque ese muchacho se parecía un montón a mí en ese momento. De hecho, por eso me lo contaban como riéndose todavía, pero ella todavía muy asustada, mi primilla muy asustada de que veía esa entidad saliendo ahí de la pared de un aula del colegio. Y en ese colegio, uno de los guardas, y esto me acuerdo de hace muchos años, ¿verdad? Que él contaba que siempre en las noches escuchaban cosas y preferían no subir a revisar porque sabían que lo que había ahí no era nada, digamos, que era un fantasma que los estaba asustando nada más. A uno de esos guardas, de hecho, recuerdo que nos había contado que a él lo encerraron en un aula en la noche. Él estando solo en ese pasillo, porque era el pasillo principal del colegio, él estando solo lo encerraron en un aula, man. Sí. Entonces es vacilón que en todas las instituciones de este tipo hayan leyendas, ¿verdad? Que siempre se relacionan unas con otras también. Sí, completamente. Sí,
como que cada lugar tiene su propia leyenda urbana, ¿verdad? Sí. Y al fin y al cabo eso creo que se convierte en parte del folclore de esos lugares. Sí, claro. Porque cuánta gente de esa zona del país, ¿verdad? Probablemente no ha hablado del fantasma del liceo. Sí, claro. Exacto. Entonces, igual como hablábamos con Isra también, del fantasma del liceo de Acerrí. Sí, exacto. Entonces, bueno, está bien llamativo. Ahí queda pendiente para investigar un poco más, ¿verdad? La parte histórica, a ver si realmente pasó algo con el contexto que él nos dio. Dentro de lo que yo estuve buscando, sí, las fechas se consiguen un poco con la creación de la escuela de policía y todo eso. Entonces, está interesante como para saber, ¿verdad? Toda esa parte histórica de si realmente esta persona existió y realmente qué pasó, ¿verdad? ¿Qué la llevó a es como la historia que habíamos contado aquí también del edificio Raventós, ¿verdad? De la mujer del Raventós. Sí, que por ahí ya en comentarios nos confirmaron de que sí es cierto. Que sí es cierto, madre, sí. Sí. Bueno, pero bueno, estuvo muy buena esa historia, madre. Mae, esta historia nos la envía un mae que se llama Jesús Calderón, que por ahí nos envió una foto, pero nos dijo que por favor no la publicáramos, que era solo para nosotros, como evidencia de esta historia. Resulta que dice que hace unos 10 años, él tenía como 21 o 22 años, vivió una experiencia que hasta el día de hoy lo impacta mucho, mae. Dice que él nunca había leído ni escuchado nada sobre Hatman, pero esa noche le pasó algo muy extraño. Dice que en ese momento, antes de continuar, la relación con su hermano no era nada buena, que era muy mala, que ellos peleaban todo el tiempo, que él se había ido a pasar unos días en la casa de sus abuelos en ese momento, entonces que la casa de él la sentía más tranquila, porque no habían pleitos, ni tenía que estar encontrándose con su hermano a cada rato, ¿verdad? Pero dice que esa noche él se acostó a dormir, pero no podía dormir. Dice que como a las 10 de la noche, entonces se había puesto como a las 9 a utilizar la computadora en el cuarto de él. Dice que todo estaba muy en calma y demás, y que como a las 10 de la noche decidió levantarse para ir a lavarse los dientes para ya acostarse. Pero que cuando iba saliendo, no iba a prender ninguna luz, porque como ya conocía toda la casa, entonces él dijo, no, voy a oscuras y vuelvo, todo bien, no pasa nada. Dice que cuando iba saliendo de su cuarto, el cuarto tenía el marco de la puerta, pero no tenía puerta. Entonces él iba caminando y dice que chocó de frente contra algo, como que si hubiese un vidrio puesto, pero que él dijo, qué raro, aquí no hay nada, no hay puerta, ¿cómo voy a chocar yo contra algo? Y me conozco la casa de pies a cabeza, ¿verdad? Pero entonces dice que él le pareció muy extraño y volvió a avanzar y volvió a chocar con algo. Entonces él dijo, esta hora está muy rara, pero que cuando volvió a ver para arriba, vio una figura con sombrero muy alta que estaba en la puerta de la habitación de él. Dice que lo que más le llamó la atención a él fue que esta figura tenía ojos rojos completamente y que lo estaban viendo muy penetrantemente. Dice que al salir del cuarto de él, a la derecha estaba el cuarto de los papás, al frente estaba el baño y a la izquierda estaba el cuarto del hermano. Entonces que como pudo le rodeó a esta figura. Y cuando entró al área de ya del pasillo donde estaban las habitaciones, dice que fue muy raro, porque era como que esta figura le bloqueaba el paso hacia las habitaciones también. Entonces dice que fue muy extraño. Entonces él empezó a temblar y a asustarse mucho. Y lo único que pudo hacer fue devolverse hacia la parte donde estaban los papás, hacia el cuarto de los papás, y que cuando llegó ahí, estaba su mamá ayudándole a su otra hermana a dormir. Dice que la mamá se le quedó viendo muy preocupada y que le dijo, ¿qué le pasó? Está pálido. Dice que lo único que él podía decir era un hombre, pero no le salía nada más. Dice que solo eso podía decir. Entonces la mamá trató de calmarlo, pero que él estaba muy impactado y le costó mucho tranquilizarse y explicar realmente lo que le había pasado. Sí.
Entonces dice que la mamá salió y se fijó y le dijo, pero es que aquí no hay nada, no hay nadie. No entiendo qué le pasa, nadie ha entrado, no hay nadie. Dice que desde esa noche él ve imágenes de Hatman y se le llenan los ojos de lágrimas del miedo que le da, porque recuerda de verdad como si él estuviese ahí. Le causó algún tipo de trauma. Sí, un trauma muy feo, ma, y que más que todo porque fue una experiencia física, recordando claramente como chocó contra esta figura, contra este hombre, ma, y no lo dejaba pasar. Entonces nos cuenta que después de tranquilizarse le contó a su mamá y que su mamá obviamente como toda buena mamá le dijo no, cálmese, seguro fue su imaginación, no sé qué, no sé cuánto, todo bien. Dice que lo dejó pasar. Pero que como detalle muy curioso es que después de eso él y su hermano empezaron a llevarse completamente bien. Como que él siente como que fue una advertencia de que tenía que cambiar, de que algo él tenía que cambiar en su vida. Entonces, él nos cuenta, termina su correo diciéndonos que aunque no tiene una explicación clara de lo que sucedió, él está convencido de que existe algo más allá que no podemos ver ni comprender. Mae, me llama la atención lo primero de esa historia y contrasta no, realmente. Creo que nos ayuda como a darle más forma a lo que ya hemos hablado de Hatman, ¿verdad? Porque nosotros hicimos un episodio ya de Hatman, Sí. del hombre del sombrero, en el que cada quien, ¿verdad? Pues expuso sus teorías sobre qué es, qué hace, qué pasa, qué siente la gente. Pero yo realmente creo que no había escuchado nada de contacto directamente con el Hatman. No, yo tampoco, man. Y me llama poderosamente la atención de, ¿cuál era el nombre, perdón, de la persona? Un segundito. Que bueno, Jesús Calderón se llama. de Jesús, que haya chocado, ¿verdad? Porque cuando uno habla del hombre del sombrero, creo que lo que piensa y con lo que lo asocia primero es con una sombra, con un hombre sombra, ¿verdad? Aunque ya hemos visto, ¿verdad? Que no necesariamente, que se habla más de algún tipo de ente demoníaco, por así decirlo. Sí. Entonces, eso da, o sea, es algo como para apuntar, para investigar y decir, suave. Entonces eso nos bota un poquito esa teoría. Porque si fuera algún tipo de hombre sombra dentro de las historias de hombre sombra que por lo menos uno conoce, no hay contacto, ¿verdad? Yo de hecho un día estos escuché otra teoría, que de hecho me puse a investigarla y a leerla un poco también y me resonó un poco. Suena muy loca. Sí le voy a decir que suena muy loca. Que es una teoría de que habla que estos seres son seres interdimensionales que necesitan observar ciertas situaciones de la vida. Entonces que reciben como ese permiso de materializarse como una sombra, pero que no pueden interactuar realmente con los seres humanos, solo observar, y que por eso es que no se ha tenido como este acercamiento de que me habla o me dice cosas o lo que sea. Pero no es una teoría tan loca realmente, porque creo que la habíamos hablado dentro de los episodios que hicimos sobre esto. Lo loco es que son seres interdimensionales pero de otro planeta. Porque la gente piensa que es que la interdimensionalidad solamente es que si usted y yo estamos aquí van a haber otras dos personas hablando de otros temas totalmente distintos en otra dimensión. Pero realmente, se habla de que muchos seres extraterrestres son seres que están en otras dimensiones, Sí, que digamos la parte de que somos visitados realmente no tiene nada que ver como con la parte extraterrestre que conocemos, sino con una interdimensionalidad. Sí, tiene mucho sentido. Y que de hecho se habla también de que estos seres, la forma de viaje no es como nosotros la conocemos, ¿verdad? Sino que realmente es como esta parte que se explica en la física, que en la física cuántica creo que es como doblar la hoja y pasar de punto A a punto B por una distancia súper pequeña. Entonces, suena muy loco porque sí, pero sí se me hace algo que puede ser factible, por así decirlo. Sí, y tal vez por eso entonces podríamos decir que puede ser el hombre del sombrero tangible. Sí,
Sí, sí, sí. y no una sombra, como un hombre sombra. Ujú. Sí, sí. Sí, que lo que se decía de eso es que realmente ellos no son una sombra, sino que se ve borroso porque no pueden estar en cuerpo presente en ese lugar, sino como camuflados, por así Sí, decirlo. sí, eso de hecho yo lo había explicado creo que en otro episodio, mae, de que al estar en una dimensión diferente, ¿verdad? Al menos desde el punto de vista nuestro, tal vez éramos nosotros los que no podíamos percibirlos de una manera completa y por eso los veíamos de cierta manera como una sombra. Sí, Esa es como la teoría poniéndolo desde la perspectiva, digamos, del que ve, sí, no del que se transporta. sí, ma, y eso explicaría muchas cosas en realidad también, digamos, de esta teoría, pero bueno, Sí, está bien loca, la verdad. sí, sí. Bueno, vamos con otra historia. Esta es la cuarta. Yo creo que es casi que la última. Yo creo que voy a contar. Dale. Eh, ya aquí voy a... Las tres anteriores que he contado o que he hablado ahorita han tenido como protagonista que hay un lugar, ¿verdad? Un lugar en el que más de una persona podría haber tenido una experiencia. Esta cuarta historia se va a salir un poco de eso que estaba siguiendo, como esa línea, ¿verdad? Que ya les venía contando. Y nos la envía por correo Randy Castillo. Es una historia que creo que nos va a dar pie para hablar un poquito más desde la parte religiosa de qué pasa, ¿verdad? Cuando hay este tipo de lugares o encuentros o grupos en los que ¿verdad? Se pueden hacer mini exorcismos, limpias, liberaciones y demás y todo lo que eso conlleva. Entonces les voy a contar la historia de Randy. Eh, bueno, nos dice que él es de Quepos, para empezar por ahí. De verdad, muchas gracias a Randy por escribirnos y por vernos desde allá. Ok, entonces empezamos. La historia de Randy dice lo siguiente. Nos dice que en este momento él tiene 27 años, que él se crió en una familia católica, que su mamá estuvo muchos años metida como en la iglesia, que era de esta típica persona, ¿verdad?, de que nunca falta misa y que hasta catequista era la mamá realmente. Que cuando él estaba en la escuela, su mamá lo había metido como de monaguillo, que él nunca fue, ¿verdad?, como de sentirse cómodo, ni era como del agrado de él, pero que con tal de que la mamá se sintiera bien, se sintiera orgullosa, estuviera feliz, pues que lo hizo, y que él duró varios años asistiendo a la iglesia como monaguillo y demás. Cuando ya estaba más grande y estaba en el colegio, por temas de bullying y bromas y cosas que le empezaron a pasar con sus amigos, que no se sentía bien, como que decidió como volver a meterse como a la parte de la iglesia, a la parte católica, ¿verdad? Entonces decidió meterse a un grupo de jóvenes en ese momento y que pues en ese grupo hacían viajes, lo típico, ¿verdad? Que van a lugares, que iban a Guanacaste, a Cartago, Heredia, Moravia. Los famosos retiros. Sí, retiros, que estuvieron en el sede de Don Bosco, en Alajuelita, etcétera. Es lo típico. Que por cosas de la vida en el colegio terminó conociendo a una muchacha con la que empezó a andar y que ella, un día que estaban hablando, le dijo: hey Randy, este fin de semana, ¿verdad? Que no van a poder hablar mucho porque ella iba como para algún encuentro de jóvenes de la iglesia y no sé qué. Cosa que a él se le hizo muy extraño porque nos cuenta que ella no era mucho ir a la iglesia y que le pareció, ¿verdad? Extraño, se lo dijo, y que más que todo porque él también iba a asistir ese fin de semana a un encuentro. Entonces le pareció una situación curiosa y extraña. Que, bueno, ya ese fin de semana, ya en la iglesia y el lugar, se encontró con varios amigos, amigas del colegio, que eran como bastante tremendo. Nos dice, esa típica persona, recordemos que él estaba en el colegio, ¿verdad? Nos dice como maldosa, tremenda, ¿verdad? Pero que le llamó la atención particularmente el caso de una amiga, ya que nunca pensó encontrársela ahí, porque no es la típica persona como de ir a esos retiros, por así decirlo. Lo que nos decía es que le pareció extraño, ¿verdad?, que esta muchacha estuviera ahí, ya que era bastante tremenda. Entonces, que fue, que la saludó, incluso vaciló y molestó con ella ahí sobre el tema, y que ya después, bueno, lo típico, ¿verdad?, los dividen en grupos de hombres, mujeres y demás.
que empezó el encuentro, todo iba muy bien, pero que ya la última noche llegó un sacerdote de Nicaragua, que si no recuerda mal era de ahí, que había sido como invitado y que una de las características es que él había sido exorcista nombrado por el Vaticano y toda la cosa. Que antes de que ya este sacerdote llegara con ellos propiamente, era como que ellos toman un refrigerio, ya era bastante tarde. Entonces, que como a las 9 y pico de la noche, él salió del salón donde estaban y que salió como ahí a caminar un poco, a agarrar aire, etcétera. Y que en eso vio a esta amiga, que le vamos a llamar Amy, para no decir el nombre, que la vio llorando sentada afuera, que la vio llorando ahí en el zacate, lo cual se le hizo muy extraño. Y que él bueno, le tenía un apodo bastante particular que le dice el apodo de ahí, como, ¿qué le pasa? Que porque está ahí. Que ella estaba desconsolada llorando, estaba de cuclillas, que nada más él la abrazó, como que trató de tranquilizarlo, pero que no podía. Que cuando la abrazó, una de las cosas que le pareció muy extraña es que la sintió como fría completamente, como si fuera un pedazo de metal en la noche, lo cual es bien raro porque en el lugar donde ellos estaban, en esta zona de Quepos, más bien es súper caluroso en ese momento. Que bueno, que él trató de que la muchacha volviera, que se metiera al salón y no lo logró. Entonces lo que hizo fue llamar a uno de los guías como para que la atendieran y vieran qué le estaba pasando. Y listo, él ya se metió, digamos, al salón completamente. Que bueno, ya llegó el sacerdote, este señor que era exorcista, que apagaron las luces. Ya la amiga, esta persona estaba dentro del salón, ya habían logrado pues que ingresara, y que el sacerdote les pidió a todos que cerraran los ojos y que inclinaran la cabeza, ya que él iría como pasando por donde cada uno de ellos, ¿verdad? Haciendo algún tipo de como de oración. Que cuando pasó por donde él estaba, que él escuchó como que le dijo algunas palabras en latín y que él sintió como una energía muy fuerte, pero que a la vez le dio como paz, como que lo tranquilizó. Y así fue pasando como por donde estaban todos. Cuando pasaron por donde estaba, ¿verdad? Esta muchacha, la amiga, ella se puso como histérica, como loca, como que no podía controlarse, es lo que nos explica. Y que luego de eso, bueno, trataron como de calmarla, la situación se puso un poco enredada y ya como que él no supo más luego porque terminó la actividad. Todos iban para los cuartos, pero cuando eso iba sucediendo, que los reunieron un momento como para orar, como grupo. Y lo único que les dijeron es que había una persona, que era mucha gente realmente la que iba a esa actividad, que había una persona que estaba pasando por un mal momento y que lo que pensó es que tal vez tenía algún familiar enfermo, grave o alguna cosa así. Que hicieron este grupo como de oración como por 30 minutos y bueno, ya se fueron a dormir, etcétera. Termina la actividad. No hubo un más suceso. Pues que a los días se encuentra, ¿verdad? Ya como con la noviecilla, con la muchacha con la que él andaba en el colegio. Y que, ¿verdad? Hablaron de que cómo le había ido a ella, cómo le había ido a él, y qué le pareció y que todo esto, ¿verdad? Y que él simplemente le preguntó que si ella había sabido sobre la situación que había pasado, que si había visto algo y que si ella sabía cuál era la muchacha o la persona esta que estaba pasando por un mal momento por la que pusieron a todos así como de golpe a orar cuando más bien ya se iban a acostar. Ajá, y que ella se le quedó viendo con unos ojos así, pero de susto, como si hubiera, ¿verdad?, vuelto a la memoria de ella lo que pasó, y que le dijo que como no se había dado cuenta que había sido esta amiga, Amy, de nuevo, ¿verdad?, que cuando pasó el sacerdote por donde ella, le puso las manos en la cabeza, ¿verdad?, que pasó lo que ella nos dijo, ¿verdad?, que se puso histérica, se volvió como loca, que empezó a arrancarse el pelo y que al final como que se descompuso. Entonces se la llevaron,
la metieron a un cuarto, al cuarto donde estaban las mujeres, y que le hicieron lo que ella cuenta que es no puede explicar y ponerle otro nombre que un exorcismo. Y que lo único que pensó fue que extraño que, ¿verdad? Que él estuvo con ella esa misma noche, que estuvo afuera, que la estuvo consolando, que la había notado así, muy extraña, ¿verdad? Pero que jamás había llegado a pensar que podía ser algo así. Y que cuando ella le contó a esta otra persona eso, pues que le dio mucho miedo, que no pudo dormir como en un mes, y que cuando ya veía de nuevo a esta amiga en el colegio, que él nos dice que, ¿verdad? Jura que sentía una vibra y una cosa tan extraña que realmente no quería ni topársela, o sea, aunque suene mal realmente por lo que había pasado. Sí, como que si lo que hubiese pasado todavía estuviera ahí seguramente. Tal vez sentían... Tal vez era el temor nada más. Me imagino, era el temor o si realmente había alguna vibra rara que pudiera Pesada. tener. Lo que ya yo pienso, luego de leer la historia, es si le hicieron realmente un exorcismo, Sí. que creo que hubiera sido más bien como algún tipo de oración, Una no liberación más bien. Exacto, porque ya sabemos que para eso pues hay un montón de procedimientos a nivel de la iglesia. Sí, ¿Verdad? que no es cosa de que una no, vez nada que más. no le haya hecho nada, o sea, que lo dejaron como ya se calmó y Sí. chao. Sí, que de hecho hay historias de gente que le hacen exorcismos y al mes están bien y al mes recaen otra vez porque el exorcismo no se completó, porque no estuvo bien hecho o porque simplemente no fue suficiente solo una sesión tampoco. Sí, bien se dice que este tipo de cosas, al menos de nuevo en la iglesia católica, no es algo de una vez, realmente es como un proceso que se lleva. Sí, de hecho. Entonces, bueno, esta es la historia de esta persona de Quepos que nos cuenta sobre una de sus amigas del Estuvo muy colegio. buena, la verdad, estuvo muy buena Sí. y con sustillo incluido. Sí. No sé por qué, pero bueno. Bueno, yo creo que ya con esta historia cerramos el episodio de hoy, ¿verdad? Esta historia nos la envía Daniel Cambronero y le pone como título Luz de Muerto. Ok. Dice que en el año 2007 él tenía 15 años y estaban en la propiedad de su papá y su tío. Dice que ellos dos tenían una pequeña fábrica de guitarras en esa propiedad, ¿verdad? Él siempre, desde pequeñito, se acostumbró a ir al taller de guitarras para hacerle compañía a su papá y a su tío. Y ese día no fue la excepción. Dice que ahí nunca había pasado nada extraño. Nunca había habido actividad paranormal o lo que sea, mae. Que siempre fue un lugar tranquilo, que siempre fue un lugar tuanis para estar y que de hecho a él le agradaba mucho estar en ese lugar. Dice que el taller estaba al lado de la casa de su papá y detrás de la casa de sus abuelos. Y que un 23 de diciembre, lamentablemente, su abuela falleció, ¿verdad? Y este evento ocurre un 30 de diciembre, 3 días después de que su abuela fallece. Dice que él, como todas las tardes, se fue a acompañar a su tío al taller de guitarra y se pusieron a hablar de música, sobre guitarras y cómo había que hacerlas y todos estos temas, ¿verdad? Que a ellos les interesaban mutuamente. Y a nosotros también. A nosotros también, obviamente. Dice que de repente algo muy extraño le pasó y fue que entre ellos, como a más de 30 centímetros del suelo, apareció una luz que era como del tamaño de una bola de baloncesto. No sé si ustedes las han visto, que son como de este tamañito. Dice que esta luz se elevó como a 1 metro del suelo y desapareció completamente. Entonces dice que él le preguntó al tío, ¿qué está pasando? ¿Qué fue eso? Y el tío le dice, eso es el diablo, corra de aquí. Y los dos salieron corriendo para la casa de sus abuelos. Y que ellos los dos estaban tan asustados que les costó muchísimo calmarse. Entonces cuando le contaron a sus familiares, el abuelo salió y dijo, es que no se asusten, eso es normal. Eso es la luz de muerto. Como su abuela falleció, lo que hizo fue, por medio de esa luz, despedirse de ustedes. Dice que él nunca había sentido tanto miedo y que nunca le había pasado eso.
Y su tío tampoco había visto nunca nada. Pero que hasta este momento es lo más impactante que ha vivido. Dice que después de eso nunca más en la propiedad volvió a aparecer nada parecido, ni ningún fantasma ni nada. Y que realmente él piensa que fue la abuela despidiéndose de Sí, ellos, de su tío y de él. Y que muchos años después su tío también falleció en el mismo lugar, ok. pero que no vieron nada ya. Tal vez no llegó a despedirse. Sí, supongo que no tenía tal vez ese pesar de haberse ido sin despedirse de ellos. Sí. Mae, está interesante porque sí había escuchado yo un poco el concepto de luz de muerto, Ujú. que sí es como un orbe muy grande, como brilloso, blanco, claro, no sé cómo explicarlo, y yo siempre lo contrasto mucho como con las famosas bolas de fuego Ujú, también, sí, de hecho. que se habla que, creo que se hablan mucho en México también, de las famosas bolas estas rojas, ¿verdad? Que se dice que son brujas y no sé qué. El fuego rojo le llaman fuego fatuo. Ujú. Y se supone que el fuego fatuo aparece en lugares donde hay dinero y tesoros enterrados. Sí, ok. Eso no sabía que podía relacionarse como con un tesoro, Sí, digamos, por así decirlo. sí, sí. Me recuerda como entonces como a la típica leyenda de la vara del arco iris, ¿verdad? Como que Ah, hay, sí. como que hay algo, ¿verdad? Al final del Al arco final del iris. arco iris. Mae, Yo, vieras que, perdón que dale, lo dale. interrumpa, hay dos cosas que me acabo de acordar. En una casa entre ríos, era la casa de un compita, mae. La verdad es que el mae llega un día muy asustado. Yo desde que entré a esa casa la primera vez le pedí el baño un toque y yo decía, mae, aquí hay algo, aquí hay algo raro, mae. Ujú, El mae no nos había contado nada. Después de que, después de que ya como al tiempito, que yo le dije, mae, es que yo en su casa siento algo raro. Y me dice, mae, Lencho, que le mando un saludo a un compita ahí, mae, ujú, trompetista, me dijo lo mismo. Pero Lencho tiene esa habilidad de ver cosas. ok. Dice que él vio un chiquito cuando llegó a esa casa. Yo le dije, mae, yo sentí algo parecido. No, tal vez no supe identificar si era un niño o qué, pero sentí una energía muy pesada en este lugar. Dice que cuando él se fue a comprar la casa, llegó a verla y dejó algunas, perdón, cuando ya la había comprado, llegó a dejar unas cosas, las puso por ahí y se fue a traer otras cosas. Dice que cuando él y su esposa, en ese momento, no sé si todavía estarán juntos, la verdad, llegaron a ese lugar, encontraron tres carritos acomodados en fila, como si un niño estuviera jugando. Yo recuerdo que una vez yo fui a ese lugar, mae, en la noche y el mae salió un toque, me dejó solo ahí y Ujú. yo empecé a escuchar como una bolita, plim, 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 pegaba en la pared y se volvía y la tiraban otra vez y en esa vara toda la noche. Cuando el mae llegó yo le dije, mae, está pasando esto y esto y esto. Y el mae me dijo, mae, eso me pasa a mí todas las noches en esta casa. Y yo, ok, mae. Me dice, mae, pero eso no es nada, ve este video. Ese video yo lo tenía, no sé si lo tendré en alguna compu vieja o algo así, pero era un video, mae, donde en la cochera del mae se ve un orbe que anda, pero no es esa vara que es como una mota de polvo, que usted la ve que nada más anda ahí, Flotando, sí, errático. sino que tenía movimiento, mae, específico. Se movía para arriba, para abajo, para todos lados, y de un pronto a otro se metió en la casa y desapareció. El mae me dice, mae, la vara fue que cuando Lencho vino aquí, nos dijo que aquí hay un niño que falleció en este lugar y que lo enterraron en este lugar hace muchísimos años. Eso fue en la zona de Tres Ríos. Ok. Este mae Lencho vivió en esa casa después. Yo no sé cómo puta se animó a irse a meter a vivir ahí, mae, pero el mae vivió en esa casa después. No sé la verdad si el mae le habrá pasado algo, porque la única vez que yo le pregunté, mae, ¿usted vio algo? El mae me dijo como, mae, sí, 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 pero ¿para qué hablar de eso? Nada más. Ok. Entonces me recordó a esta historia que nos cuenta este compa, Este, Gabriel, creo que se llama Daniel. 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 Sí, sí, bueno, a ver, el término luz de la luz de muerto, sí también hay como un tipo de leyenda,
¿verdad? Como que se habla de la luz de los muertos, como en plural, que es más o menos lo que yo había escuchado, que es esto que uno asocia más como a un ánima, digamos, o a Sí. el alma, o como quieran ponerlo, ¿verdad? Pero no lo había asociado como algo diferente realmente. Sí. Yo con eso nada más para cerrar ya, Ujú. que es que me acordé porque ayer estuvimos hablando de esa historia, man. Yo creo que yo ya la he contado aquí, no completamente, pero creo que conté una parte de lo que nos pasó esa noche, porque fueron dos cosas muy extrañas. Un 14 de septiembre, man, nosotros como éramos músicos, la mayoría de compas, tocábamos en la banda municipal de Acosta, ¿verdad? Los 14 de septiembre y todo. Ese 14 de septiembre en particular yo ya había empezado a trabajar, pero me dieron chance de ir. Entonces después del 14 nosotros nos íbamos a hacer el famoso farolazo, ¿verdad? Como tiene que ser. Sí, como buen tico. Creo que eso salió en el episodio anterior. Yo creo, man, Sí, sí. como ahora van en Pero desorden. es que fueron dos ahí. Sí, sí. La vara está así. Man, nosotros estamos en este lugar y está un compa hablando frente a nosotros y detrás del mae aparece un orbe, pero así luminoso, y se pone en media calle, y donde todos nos quedamos viendo, solo el compa que estaba viéndose nosotros no lo vio. El orbe se levanta y se mete como en un murito de tierra. Después de eso vimos una mujer que hizo prácticamente el mismo movimiento de ese orbe. Sí. Eso me pasó en un lugar que yo ya les he contado, que se llama La Viña. Ujú. Que en este lugar, hablando con otros compas ayer, me contaron unas varas que yo nunca en la vida había escuchado, pero que estaban bien bravas, también. Sí. Mae, sí, yo voy a buscar esa leyenda. Me parece que incluso tiene algún tipo de raíz indígena también, Sí, la parte de luz de muerto. Y las vamos a contar más adelante. Porque de hecho vamos a hacer un episodio que les adelantamos con historias y un poquito ahí de mitología indígena y leyendas y cosas, ¿verdad? Que ojalá les guste bastante lo Sí. que estamos planeando por ahí. lo vamos a hacer con un invitado muy especial y que se nota por el contenido del que sabe demasiado de eso también. Sí, sí, sí. Entonces, y ahí tal vez en ese episodio ampliamos un poquito más la Sí. leyenda de luz o luces de muerto, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la raíz y todo eso? Mae, estuvo vacilón, estuvo interesante. Estuvo bonito, con susto incluido y todo. Sí, sí. Por ahí tal vez no lo vayan a ver porque tal vez se corte esa parte, Sí. Pero sí, hubo, un sustillo. Sí, sí. Entonces, de verdad, gracias a todos los que llegaron hasta acá. Ojalá les hayan gustado las historias, que todas estas historias son enviadas por ustedes mismos, ¿verdad? Sí, Enviadas a nuestro correo, enviadas a redes sociales, y nosotros lo que hacemos es pues leerlas y tratar de disfrutarlas nosotros y que las disfruten ustedes también. Síganos enviando correos, síganos enviando historias. Nosotros poco a poco ahí vamos a tratar de hacer este tipo de episodios. Tener invitados es muy chuzo, es muy chiva. Ujú. Creo que también lo disfrutamos un montón y aprendemos demasiado. Pero como que hay que ir sacando, ¿verdad? Ese ratito para sacar este montón de historias que nos están enviando, que también es de las cosas que nos gustan hacer. sí, claro. Mae, antes de cerrar el episodio, nada más recordarles a la gente que por ahí tenemos alguna mercadería que estuvimos sacando, mae, por si quieren que vayan a nuestras redes sociales y nos contacten para que nos lo hagan saber y hacerles llegar esas camisitas y gorras como la que tiene Como esa Bobby que tengo por yo, ahí. es que la tengo al revés La ahorita. tiene al revés. Para que se dejen algo bonito de Susurros Podcast también, mae. Buenísimo. Entonces ahí nos estamos viendo en un próximo episodio. Y nada, nos despedimos. Pura vida. Pero ya, chao. Chao. Susurros